Buenas gente, ¿cómo les va? Aquí les habla Malbec nuevamente desde Fatewar, trayéndoles hoy el último de los videos que nos faltaba de esta guía de héroes detalladas que estamos subiendo al canal. Como ya saben, ya hemos subido varios videos enfocados a justamente héroes de combate y nos faltaban los de recolección y cacería, que como prometí los iba a subir en un último video. Justamente va a ser bastante útil este video para aquellos que quieran optimizar sus marchas de recolección, obtener la mayor cantidad de recursos posible y que quizás no estén tan enfocados al combate. El juego nos ofrece 3 héroes recolectores: Skerne, Helena y Sigrid. Cada uno con habilidades de recolección específicas. Aún así tienen habilidades de combate también. Si se ponen a leer detenidamente las habilidades, tienen 2 habilidades de combate cada uno y otras 2 enfocadas más a la recolección. En el caso de Sigrid, aumenta la velocidad de recolección de piedras en un 30% y del resto de recursos en un 20%. Y también va a aumentar la capacidad de carga y velocidad de movimiento, que es útil igual para los héroes de recolección porque es más dinámico para que justamente lleguen más rápido a los nodos y vuelvan, ¿no? Entonces, Sigrid por ese lado. Luego tenemos a Skerne, que va a aumentar la tasa de producción de los nodos de recursos, justamente estos que tenemos acá, que ustedes van a poder subir, la pesquería, la mina, la cantera, el aserradero, todo eso. Bueno, eso se ve justamente bufeado con esta habilidad de Skerne. Y también van a tener aumento del límite de soldados en el caso de él, que siempre es útil, aunque no sé hasta qué punto con la recolección, porque los nodos tienen un máximo que ustedes pueden recolectar, entonces no es necesario tener 500.000 tropas en un nodo, ¿no? Pero bueno, es bienvenido igual. Y aumenta la velocidad de recolección justamente al despertarlo en un 10%, que es siempre útil. Y luego tenemos a Helena, que sus 2 habilidades de recolección es la misma que Sigrid. En este caso aumenta la recolección de piedras en un 30% y los otros recursos en un 20%. Y también nos aumenta la capacidad de carga en un 35%, es bastante. Esta quizás ni siquiera es solo útil para recolección, también puede ser útil para saquear castillos, aprovechar ese 35%, ahora que lo pienso. Porque cuando ustedes terminan de seriar un castillo, pueden aprovechar este 35% extra para terminar de sacarle los recursos más rápido antes de que ponga un escudo o se vuelva a conectar el jugador que estén atacando, ¿no? También va a aumentar el límite de soldados, igual que Skerne. Y recibes un 10% de recursos adicionales cuando completas la recolección, que siempre es interesante porque si están recolectando, no sé, 1.000.000 de recursos, bueno, van a recibir 100.000 más con esto. Lo que importa igual no son las habilidades de estos héroes, sino lo que importa son los árboles de talento, que, como saben, tiene un árbol enfocado a la recolección. Creo, y si no me equivoco, con nivel 40 ya podrían maxear el árbol de recolección entero. Y ya después se tendrían que ir por los otros, ¿no? Yo en mi caso lo que sugiero es desbloquear los nodos de recolección primero, justamente las artesanías, porque es un 30% de recolección en cada recurso. Luego la eficiencia de recolección, porque va a aumentar justamente los recursos que ganan al recolectar. Y luego ya sí se van por las otras. No es tan necesario el aumento de defensa de la tropa, pero justamente va a ser necesaria para esta última, que es la velocidad de recolección. Entonces sí o sí van a tener que pasar por esta para llegar a este 30% extra de recolección, que siempre es bienvenido, ¿no? Entonces, los 3 héroes tienen el mismo árbol y es lo que les sugiero con los 3. Ya después, sinceramente, si no lo van a usar para combate, les sugiero que hagan lo mismo que yo, que es ir por la velocidad de movimiento. Yo en mi caso, este 9% es súper útil. Este otro 9% también, estamos hablando de un 18% más de velocidad de movimiento. Y también me fui un poco por la velocidad de caballería y jinetes de bestias, porque es con lo que yo uso en específico a justamente a Helena cuando voy a recolectar. Aún así igual no estoy recolectando mucho porque en el early sí, pero ahora estamos en guerra en el reino, algo triste, la verdad, una cuestión de egos, la verdad. Y nada, es mi alianza creo que contra 4 o 5 del reino y nada, no se puede recolectar porque nos atacan a diario las recolecciones y también la cacería de monstruos. Así que estoy un poco renegado en ese sentido, pero bueno. Volviendo a lo que les decía, talentos sería eso para los 3 héroes, como pueden ver es el mismo árbol para los 3. Y después se van por la velocidad de movimiento. Pero la cosa no se queda acá, no solo hay estos héroes de recolección. Si bien estos están enfocados bastante en la parte de farmeo, hay héroes que los pueden utilizar justamente de apoyo con estos. Y son justamente los que tienen el rol de versátil. Porque en el árbol de talentos de aquellos héroes que tienen este simbolito de versátil van a encontrar esta habilidad, embalaje portátil, que les va a aumentar la velocidad de recolección hasta un 20%. Entonces, todo lo que te ofrece un héroe de recolección, le sumamos este 20% de recolección que siempre es bienvenido para aquellos que estén enfocados en marchas de recolección.
Yo en mi caso no tengo muchos de estos héroes de versátil enfocados a la recolección, por lo que ya expliqué anteriormente. Creo que solo tengo a Kyra, pero los otros los tengo enfocados al combate porque literalmente estamos en guerra constante y también me interesa mantenerme alto en el ranking del estadio de leyendas. Pero tienen varios héroes de este tipo, creo que hay 5. Tenemos a Vista, que como les digo, también tiene su embalaje portátil. Tenemos a Kiana, que también lo tiene por aquí. Luego creo que tendríamos a Linda. Tenemos a Kyra, justamente, que en este caso yo sí la tengo. Ese 20% de recolección siempre es útil. Después las otras no están enfocadas en la recolección, así que es la única habilidad que les diría que si quieren un héroe de apoyo para sus otros héroes recolectores, pues solo obtengan esta y ya después se pueden ir quizás por la de combate igual, ¿no? Son un par de puntos de talento. Lo ideal igual es que si utilizan un héroe de combate sea con talentos de combate, ¿no? Pero para aquellos que nuevamente no estén tan enfocados a la parte de PvP del juego, pueden utilizar estos héroes para acompañar a los de recolección. Y creo que Karl también, como pueden ver, tiene su rama de versátil. Entonces, yo en mi caso tengo igual las marchas de recolección armadas. Como podremos ver acá, las tengo seteadas acá de las 6 a la 10, perdón. Y yo en mi caso tengo a Sigrid en una marcha. La coloqué con Rex por una cuestión de tanqueo, por si me atacan en la recolección. Luego tengo a Kaltas con Kyra para aprovechar. Como Kyra es un héroe de justamente lanzahachas, aprovecho con Kaltas por si me atacan. Tengo por lo menos un poco de defensa. Luego tengo a Erin con Elena para la caballería en exclusivo, porque Erin, ya de por sí Erin sola es bastante buena, entonces bien acompañada con cualquier cosa. Si ustedes tienen una Erin maxeada, es una buena opción para justamente mandar a recolectar, porque no necesariamente la van a poner en la guarnición del castillo, ¿no? Luego tengo a Kiana con Skerne, que bueno, Kiana sería un héroe ideal de apoyo justamente por el talento de versatilidad que tiene para aumentar ese 20% con Skerne de recolección. Y luego tengo a Linda con Vista, que son justamente dos héroes de versátiles que en conjunto sumarían un 40% de recolección. Entonces, las marchas idóneas, digamos, serían entre comillas estas. Pueden variar justamente su Rex, su Kaltas, su Erin, pero como pueden ver, yo tengo Sigrid en una, Elena en otra y Skerne en otra. Los tengo separadas una en cada una porque opino yo que sería mejor optimizarlo de esta forma para mantener 5 marchas con una velocidad de recolección alta. La otra opción que pueden irse por ustedes tranquilamente es armarse una marcha con 2 héroes de recolección directamente. No sé, un Skerne con Elena y aprovechar mucho más, tener, no sé, un 200% de velocidad de recolección y si necesitan enfocarse en un recurso en específico y los otros no tanto, bueno, envían justamente esa marcha con 2 héroes recolectores al nodo que ustedes necesiten más, no sé, por decirles madera en este caso, y se los va a recolectar mucho más rápido. Y los otros, con menor recolección, lo envían al resto de nodos. Entonces, de recolección sería eso. Corto, sencillo, útil para todos, creo yo. Y los de cacería, no voy a hablar mucho igual porque ya lo he dicho en la guía de principiantes que subí al canal, la primera guía de héroes. Pero algunos tips para que tengan en cuenta los recalco aún así. Tenemos héroes de cacería que se destacan justamente con este simbolito de cazador. Y lo que importa con estos héroes de cacería es que le desbloqueen sí o sí el botín de guerra, por lo menos, esta habilidad que está acá, porque es importante para multiplicar las recompensas a la hora de eliminar los melaformes. Entonces, muy importante que desbloqueen por lo menos esta habilidad. Después el resto del árbol va a depender de las necesidades que ustedes tengan, porque el resto del árbol es útil más para eventos como pruebas ancestrales o esos eventos que tienen que eliminar a jefes, ¿no? Si no me equivoco, hay uno del clan, hay un evento que las pruebas del clan creo que tienen que eliminar a un jefe, así que pueden ser útiles tener justamente las ramas de cazador completas. Lo que sí siempre recomiendo es usar siempre por lo menos un héroe de cacería a la hora de enviar sus tropas a matar melaformes, porque de esa forma optimizan ustedes las recompensas que van a obtener. Por más que ustedes tengan un héroe maxeado, lo que importa ya cuando terminan de subir sus héroes de nivel va a ser el resto de recompensas que les van a dar, en específico los recursos y aceleradores. Entonces todo esto se va a ver multiplicado si ustedes tienen la habilidad de botín de guerra desbloqueada en los talentos. Sara, en mi opinión, es el mejor héroe de cacería, más que nada porque su segunda habilidad, si se pueden dar el lujo de terminar de subirla, va a aumentar un 25% el daño infligido a melaformes. Entonces
Es un héroe bien enfocado a la cacería. Creo que Reinhardt también, si mal lo recuerdo. Exacto. Este es mejor incluso que Sara. Aumenta el daño, y esto es de habilidad, en un 50%. Es muchísimo, así que un buen combo. Tranquilamente podría ser Reinhardt de comandante con Sara de teniente para justamente eliminar jefes o melaformes, ¿no? Un combo letal, les diría, porque estamos hablando de un 75% de daño aumentado a los melaformes. Si a eso le suman que maxean el árbol de cazador, se puede poner interesante la cosa. Entonces, eso en cuanto a la cacería y la recolección. Creo que eso sería todo. Sinceramente va a quedar un video bastante corto. No se olviden de utilizar potenciadores de recolección siempre que puedan. Esto es importante. Estamos hablando de aumentar la velocidad de recolección. Yo en mi caso tengo varios, pero nuevamente mi reino está en guerra, entonces no puedo farmear mucho. De hecho, estoy re bajo en el ranking de recolección personal. 430, un desastre. Pero bueno, no pude recolectar mucho, la realidad es esa. Y lo mismo en cacería. Estoy consiguiendo la mayoría de mis recursos, como pueden ver por los méritos, es quemando castillos. Que igual no está mal, se obtienen bastantes recursos, es la otra opción que te da el juego, lógicamente. Si no lo vas a recolectar, se lo vas a tener que robar a otros jugadores, ¿no? No me gusta, pero bueno, es lo que me tocó hacer para llegar al Salón 25 en mi caso. Entonces, esos serían los tips. Les diría que lleguen a VIP 10, yo ya estoy cerca, no lo gemeo porque voy a llegar con paquetes y con lo que compra el clan, que se obtiene bastante VIP, se va a llegar. VIP 10 súper importante para activar la recolección automática. Muy importante, porque ustedes van a ir así, al igual que como la caza automática. Cabe destacar igual, la caza automática la van a desbloquear a través de la tienda cuando compran el pase de Luna Dorada. Justamente como ven, desbloqueo de la función de batalla automática. Bueno, eso es para la cacería automática. Aún así, la cacería automática, y esto es un tipazo que les voy a dar, lo pueden activar, no necesariamente con esto, que es para el tema del pase de Luna Dorada, sino con esto que está acá. Entonces, en su tienda de méritos, que justamente la van a tener en el mercante, van a encontrar estas cartas que son de 4 horas. Entonces pueden comprar 2 de estas a la semana, pueden dejar los héroes 4 horas, eligen un día, un horario, los dejan 4 horas en cacería automática y aprovechan. Entonces no es fundamental que tengan el pase de Luna Dorada, aunque lógicamente es mucho mejor si lo tienen por todas las recompensas que ofrece, ¿no? Lo que sí, no tenemos el mismo beneficio para la recolección automática. Entonces el juego nos obliga a tener VIP 10 si queremos tener recolección automática. Lo van a ver acá, cuando lo quiero activar, la única opción es activar VIP 10. Entonces es importante porque ustedes van acá justamente a elegir la prioridad del tipo de recurso que quieran. Van a elegir el nivel de recolección, el tiempo que van a poder o que van a querer recolectar, que alcanza hasta 12 horas. Entonces ustedes se desconectan por 12 horas y sus tropas van a recolectar. Luego se conectan y las envían de nuevo. Entonces, súper útil para aquella gente que quizás está muy ocupada en el día y necesita farmear recursos siempre y cuando no estés en un reino en guerra, como el mío, puede llegar a ser bastante útil. Igual se podría tranquilamente, yo me podría ir a la zona 1 en una esquina y recolectar, pero no lo hago porque el beneficio no es tan enorme, digamos, en recolección a lo que estoy sacando comparado atacando los castillos, ¿no? Pero bueno, ese sería el video de hoy. Seguramente ahora voy a grabar seguido de este, si puedo, el de alineaciones que tengo planeado traerles, así que estén atentos. Y ya después el viernes, como ya se está cumpliendo casi un mes de que jugamos el juego, va a ir otro video. Si puedo va a ser directo, depende igual de lo que salga en la cabaña milagrosa, porque tengo planeado usarlas, pero depende de si sale Jisun Jin, más que nada. Si sale Carlo Raid, ojalá. También puede ser que las use, pero en específico quiero a Jisun. Entonces puede ser que intente hacer un directo el viernes. Y si no, va a ser un video básicamente completando los 30 días. Dándoles un poco mi análisis del juego, ya con cómo voy en el progreso de mi cuenta, cómo lo veo de Pay to Win el juego. Alguna que otra sorpresita les voy a dar, porque sobre todo con este edificio no les voy a mostrar, pero este edificio es... Si les dije que lo de Pay to Win del juego era museo y armadura, bueno, le vamos a tener que agregar este edificio. No es tan pay to win, pero tiene su toque de consumo de dinero en el sentido de que van a requerir utilizar fragmentos de héroes. Es decir, cuando ustedes maxean el héroe, bueno, todos los fragmentos extra que van a obtener, yo en mi caso creo que tengo de Ball bastantes. Bueno, tengo 13, ya lo tengo maxeado. Bueno, esos 13 los voy a tener que usar en este edificio después. Pero bueno, lo voy a dejar para el otro video.
No se asusten, igual es a partir de Castillo 25 y va a ir para ese video justamente. Así que nada, espero que les haya servido de utilidad y que encuentren justamente el punto óptimo de recolección en sus cuentas, chicos. Nos veremos en el que sigue. Hasta luego.